Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea el caso, dice mi hermano en sus redes sociales. Eh, el día de hoy vamos a analizar un tema importante, pero antes de entrar en él, quiero agradecer a los 131 suscriptores que somos ya en esta comunidad de la ciencia forense, de la investigación policial, de la investigación ministerial, de la interpretación de los elementos indiciarios desde la comunidad estudiantil. El día de hoy, pues, vamos a analizar un tema que es relevante, como todos los que se manejan en el ámbito forense. Iniciaría con esta pregunta. ¿Realmente fue un suicidio? El día de hoy vamos a ver la ciencia que hay detrás del ahorcamiento. Inicio con esta pequeña introducción. Una persona aparece suspendida por el cuello dentro de una habitación cerrada. Todo parece indicar que se quitó la vida. Pero, ¿y si alguien lo colgó después de haberla asesinado o haberlo asesinado? ¿Cómo puede un experto forense distinguir entre un suicidio, un homicidio, incluso un accidente por ahorcamiento, cuando ambos terminan con una persona colgada? El día de hoy vas a descubrir que la respuesta no está en un solo elemento, sino en una investigación completa. En una investigación que la experiencia me ha dicho debe completarse con 5 elementos: el lugar del hecho, las lesiones al exterior del cadáver, las lesiones al interior del cadáver, los estudios periciales que se realizan en el caso concreto y, en todo caso, el contexto de la persona, el contexto de lo que la rodea. Bienvenidos a un nuevo episodio de Forense Expert, el espacio donde analizamos la ciencia detrás de la investigación criminal. Uno de los mayores errores en una investigación es llegar a una conclusión apresurada, a una conclusión antes de analizar la evidencia y los elementos que la conforman. Cuando una persona aparece suspendida por el cuello, muchas personas piensan inmediatamente: fue un suicidio. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia forense, una persona suspendida no significa automáticamente un suicidio. Puede tratarse de un accidente, puede tratarse de un homicidio, puede tratarse de un suicidio o incluso una suspensión realizada después de la muerte para simular un suicidio. Por eso, ningún experto, ningún científico forense, nadie involucrado en la investigación criminal, policías, ministerios públicos, jueces, nadie debe emitir una conclusión observando únicamente el cadáver. Primero, se estudia la escena, se estudia posteriormente el cuerpo al exterior, se estudia el cuerpo al interior, su indumentaria, se realizan estudios periciales y se estudia el contexto de la persona para que al final se integren todos los hallazgos y con ello podamos establecer una conclusión objetiva. Quédate conmigo, hoy conoceremos cómo se realiza esta investigación.
El primer paso es el estudio del lugar de los hechos. Todo comienza antes de tocar el cadáver. La escena claramente nos dice muchas cosas. La escena habla y muchas veces habla más que el propio cuerpo. El investigador, entonces, debe preguntarse, ¿dónde está suspendida la víctima? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Existen objetos utilizados como apoyo? Es decir, agentes escalantes, una silla, un tambo, una jaba, un mueble. ¿Hay signos de lucha? Y ojo con este dato de signos de lucha que más adelante explicaré, porque podríamos encontrar datos que nos hagan suponer eso, pero sin embargo tiene que ver con la etapa convulsiva del cadáver. Algo más que preguntarnos. ¿Hay objetos fuera del lugar? ¿Las puertas están realmente cerradas? ¿No están forzadas? ¿Hay sangre? ¿Cómo son esos patrones hemáticos? Se documenta absolutamente todo mediante las técnicas que ustedes ya conocen: fotografía, croquis, mediciones, video, etc. Después se analiza el punto de suspensión. ¿Es resistente? ¿Podría soportar el peso? ¿Es lógico? Aunque decir lógico no me gusta tanto dentro de la investigación policial, de la investigación forense, porque cuando se comete un hecho delictivo, hay cosas que pues claramente suceden en muchas de las ocasiones sin pensar y no tienen una lógica bajo la perspectiva de quien lo analiza desde la tranquilidad de su escritorio o de la oficina. Otro elemento más que hay que analizar dentro del lugar del hecho es el lazo. No todos los lazos cuentan la misma historia. Se estudia el material, el ancho, la elasticidad, el desgaste, los cortes, las fibras, las deformaciones, porque el propio lazo puede revelar si realmente soportó el peso del cuerpo o no, y si en todo caso dejó su propia huella impresa en el surco. Otro punto más relevante dentro del lugar del hecho es el análisis del nudo. Una pregunta importante: ¿dónde se encuentra el nudo? ¿Se encuentra en la parte de atrás? ¿Se encuentra en la parte del frente? ¿Se encuentra lateralizado, derecho, izquierdo? ¿Se encuentra vertical? ¿Se encuentra horizontal, de abajo hacia arriba? La ubicación modifica pues completamente la dirección de la fuerza aplicada sobre el cuello. Y si esa información será comparada posteriormente con el surco, es necesario entonces podamos tener las características del mismo en el momento en el que hacemos la necropsia. Un elemento más dentro del lugar del hecho es: ¿se encontraba alguna nota antemortem? Y la nota podría estar en muchos espacios, en muchos lugares, podría ser escrita. La experiencia me dice que podríamos encontrarla en un teléfono celular, que podríamos encontrarla en una computadora, que podríamos encontrarla incluso escrita y escondida dentro de
de una cachucha, de un sombrero, en fin, tantos lugares que podrían ahí encontrarse. Es importante, pues, entonces analizar el contexto del lugar del hecho como un primer elemento. ¿Se encuentra ordenado? ¿Se encuentra desordenado? El segundo elemento que debemos analizar es el estudio del cuerpo. Ahora sí, se estudia ya el cadáver, pero no únicamente el cuello, se analiza todo el organismo. Uno de los primeros datos a saber es, ¿existe suspensión completa o incompleta? En muchos suicidios, el cuerpo ni siquiera está totalmente colgado. Basta una pequeña tensión sobre el cuello para producir la muerte. La bibliografía nos habla de que con 5 kilos de fuerza se obliteran las arterias carótidas, la tráquea con 15 kilos de fuerza. Es decir, que con la pura fuerza que se ejerce derivado del peso del cuerpo sobre el agente constrictor es suficiente y mucho más para obliterar lo que es la tráquea y con ello las arterias que la rodean. Por eso se pueden encontrar víctimas sentadas, arrodilladas, semiacostadas, incluso con ambos pies tocando el piso. Este es uno de los mayores mitos del ahorcamiento. Cuidado en la interpretación de estos elementos. El surco de ahorcadura, quizá la tensión pues más conocida, ¿verdad? Pero también una de las más mal interpretadas. Los expertos forenses analizan dirección, analizan profundidad, continuidad, analizan color, consistencia, si se trata de un surco duro, de un surco blando, la localización. En un suicidio típico suele ser oblicuo, suele ser oblicuo, suele ser ascendente, suele ser incompleto, pero cuidado, atención, no siempre ocurre de esa manera. Y por eso jamás debe utilizarse una sola característica para concluir un caso. Siempre es el conjunto de todos los elementos. Hay otra tensión mediante el cual se puede generar un ahorcamiento. Aquí comienza ya el diagnóstico diferencial. Esos otros puede ser por esos más que ahorcamiento, esos otros hechos de la falta de oxígeno se pueden dar por múltiples situaciones, por estrangulación directa o indirecta, se puede dar por sofocación, se puede dar por el intercambio químico de gases, se puede dar por confinamiento, etcétera. Pero para poder, en todo caso, diferenciar de lesiones de tipo homicida a lesiones de tipo suicida, es necesario buscar golpes o equimosis, buscar heridas, buscar escoriaciones, buscar lesiones defensivas, de lucha, de forcejeo, fracturas, entre otros elementos más. Porque una persona agredida antes de morir deja una historia completa diferente. El tercer elemento de los 5 que comenté y que debemos analizar son las lesiones al interior del cadáver, es decir, el estudio de necropsia, el estudio médico forense que se realiza de forma conjunta con aquel experto que acude o los expertos que acudan al lugar de los hechos. Esto es bien importante, que sea el mismo personal preferentemente.
La investigación entonces continúa dentro de una sala de necropsia. El cuello se disecciona, se diseca de manera cuidadosa por planos y aquí pueden encontrarse lesiones que no son visibles desde el exterior. Por lo tanto, se revisan los músculos cervicales, la laringe, la tráquea, vasos arteriales, se revisa el hueso hioides y los cartílagos laringeos. Uno de los hallazgos más conocidos es la fractura del hueso hioides, pero existe un error muy común. Muchas personas o expertos o gente involucrada en la investigación cree que si el hueso hioides está fracturado, entonces fue un homicidio. Eso es falso. La fractura también puede aparecer en un suicidio, especialmente en personas de edad avanzada, donde pues debido a la calcificación de esa estructura, de esas estructuras, pues suelen quebrarse con mayor facilidad. Por eso, como decía hace un momento, ningún hallazgo va a confirmarnos de forma única si se trata de un suicidio, de un homicidio, de una muerte natural o si incluso lo colgaron posterior a la muerte. Todo debe interpretarse pues de forma conjunta. En el cadáver también deben buscarse petequias o esos pequeños puntitos marrón que son producto de huesos, perdón, de capilares que han sido, que han estallado y que la sangre se acumula por debajo de la piel. Se debe verificar si existe o no congestión, principalmente cuando es ahorcamiento encontramos congestión en cerebro, es decir, que la sangre está acumulada en esa zona. Podemos encontrar también hemorragias musculares, sobre todo, claro, a nivel de los músculos del cuello. Vamos a encontrar infiltrados hemorrágicos en lo que es la tráquea, en lo que es la laringe. Vamos a encontrar cuando la persona pues estaba todavía con vida, lesiones infiltradas, ¿verdad? Esto que acabo de comentar, pues nos van a permitir saber si las lesiones ocurrieron cuando la persona aún estaba con vida. El cuarto paso de los 5 que acabo de comentar son los estudios complementarios, los estudios periciales. La investigación no termina con el estudio externo e interno del cadáver, ni con el análisis del lugar del hecho. Sigue todavía con los diferentes estudios periciales que habrán de aportarse y en función de la situación que se esté analizando. Todavía faltan que los laboratorios realicen los análisis periciales que podrían aportarse, como por ejemplo análisis toxicológico para identificar, podría ser cualquier sustancia ajena al organismo, metanfetaminas, puede ser cocaína, podría ser alcohol o cualquier otra sustancia. Importante también que decirles que podrían hacerse estudios de tipo histopatológico para confirmar lesiones vitales. No siempre las lesiones son visibles al exterior. Por lo tanto, un estudio histológico a nivel de célula podría hablarnos de células inflamadas, células lesionadas, que nos hablarían pues también en todo caso de si las reacciones, si hay reacciones vitales o no. Estudios en materia de biología molecular o en materia de genética también son importantes.
realizar, sobre todo cuando se tiene algún dato específico sobre estrangulación directa, es decir, cuando se utilizaron las manos para obliterar el cuello para ejercer presión. El análisis de fibras, el análisis de huellas dactilares, el análisis de la vestimenta. Y vaya, cualquier otro indicio recuperado en la escena es importante que sea analizado. Todo esto nos va a ayudar a reconstruir los últimos minutos de la vida de la víctima. Y el quinto elemento es el contexto que rodea a la víctima. Debemos enfocarnos si la persona tenía algún antecedente previo de haber querido quitarse la vida, quiénes son las personas que se encontraban en el primer círculo del individuo, la familia, el esposo, la esposa, el novio, la novia, etc. Es importante analizar la información que nos proporcionen amistades. En fin, estos 5 elementos nos van a llevar pues a la reconstrucción del hecho delictivo. Aquí es cuando ocurre la parte más importante. No basta con que cada especialista haga su trabajo. Toda la información debe integrarse. De criminalística de campo, medicina forense, toxicología, dactiloscopía, genética, fotografía forense, las entrevistas del entorno que rodea a la persona, la investigación policial, muy importante. Solo cuando todas estas piezas coinciden, entonces podríamos ya establecer una conclusión objetiva, una conclusión sólida, porque en la ciencia forense no solo investigamos lesiones, investigamos historias y cada evidencia representa pues un capítulo distinto de esa historia. Diríamos que en este hecho que estoy comentando existen las 5 historias que acabamos de comentar. Con lo anterior podemos concluir lo siguiente. Cuando observamos una persona suspendida por el cuello, no vemos únicamente un cuerpo. Vemos una escena que debe responder muchas preguntas. ¿Fue realmente un suicidio? ¿Existió participación de otra persona? ¿Hubo una simulación? ¿La suspensión ocurrió antes o después de la muerte? La respuesta nunca depende de una sola lesión, de un solo elemento. Depende de una investigación científica, objetiva y multidisciplinaria, donde hay la confluencia de la parte forense, de la parte policial muy importante y de la parte ministerial. Eso es precisamente lo que diferencia una opinión de una verdadera investigación forense, de una verdadera investigación policial, de una verdadera investigación ministerial. Y a partir entonces de esto, vamos a poder dar claridad hacia el siguiente punto, que es ya la consignación del hecho, que es ya la judicialización del evento delictivo, para que, en todo caso, los que van a tomar la decisión sobre el pronunciamiento de una sentencia condenatoria o absolutoria, pues puedan tener los suficientes elementos para pronunciarse en cualquiera de estos dos caminos. Gracias por llegar hasta esta parte de nuestro capítulo del día de hoy. Si te interesa conocer cómo la ciencia resuelve los casos más complejos de la investigación criminal,
suscríbete a Forense Expert. Aquí analizamos criminalística, medicina, balística, incendios y explosiones, dactiloscopía, hechos de tránsito, etcétera. Todo con rigor científico, explicadas de forma clara para estudiantes, para profesionales y cualquier persona interesada en comprender cómo la evidencia habla cuando sabemos escucharla. Yo soy Eric y recuerda, en la escena del crimen nada ocurre por casualidad. Cada indicio cuenta una historia y la ciencia forense nos enseña a escucharla. Nos vemos en el próximo episodio de Forense Expert. Bye bye.